se cuenta desde quien la vive. Muy buenas noches, estamos en una emisión más de Iniciativa Tepic, donde la ciudad se cuenta desde quien la vive. Soy Yolanda Gutiérrez y es para mí un gusto de nueva cuenta estar otro lunes 9 de la noche con ustedes. El día de hoy platicando acerca de las expectativas que tenemos las y los nayaritas sobre el nuevo gobierno. Sabemos pues que el día de ayer tomaron protesta. Tomó protesta el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y bueno, con ello también tomó protesta posteriormente el gabinete. Entonces, esa es la situación de nuestro estado y por supuesto que tenemos mucho que compartir y por ello, como siempre, tenemos una mesa de panelistas pues ahora sí que metidos desde diferentes esferas, desde diferentes trincheras, pero que sabemos que su opinión es muy valiosa en este tema. Entonces, me gustaría darle la bienvenida a Alfonso de la Vega. Él es director de TN Informativo y es líder de Comunicadores Unidos de Nayarit. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente en este espacio. Mucho que platicar y agradecerle y sobre todo, pues, personajes que darán también una amplia opinión a este tema que, por supuesto, en las últimas semanas, incluso meses, ha estado pues muy pendiente toda la sociedad y arrancando ya las actividades el mandatario. Estaremos platicando de las expectativas que se tienen. Muy bien, gracias. Bienvenido, Alfonso. Y bueno, nos acompaña también Chío López. Ella trabaja en Radio One, también en el Heraldo Nayarit y también es docente de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenida, Chío. Gracias, Yolanda. Buenas noches. Un saludo a las personas que nos sintonizan en este momento. Gracias también a mis compañeros de mesa de esta noche y, por supuesto, a compartir ideas y también a contrapuntear algunas cuestiones. Muy bien. Ya nos advirtió ahí que se va a poner filosa, dijéramos, en nuestro rancho, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, también nos acompaña, ustedes ya lo conocen, Vladimir Tello. Él es politólogo y es estudiante de Ciencias Sociales en el doctorado en la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenido, Vladimir. Gracias, Yolanda. Un gusto compartir este panel con todos ustedes. Muchas gracias, Vladi. Y bueno, también nos acompaña Rafa Vargas. Él también es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, es exdirector de Comunicación Social de Gobierno del Estado y es director de Sentido Común. Bienvenido, Rafa. Muy buenas noches, gracias por invitarnos de nueva cuenta por acá y ahora con un panel diferente, juvenil, fresco, interesante. Muchísimas gracias. Gracias por lo de juvenil, ¿verdad? De hecho, me comentaba personas pues que estuvieron viendo la publicidad, me dicen, oye, pero son politólogos, son comunicadores, justo estábamos comentando, politólogo, comunicador, abogada y yo también abogada. Entonces está nutrido y por eso vamos a poder dar una buena charla. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué esperamos del gobierno de Nayarit? ¿Cuáles son las expectativas que tienen las y los nayaritas de este gobierno del estado? Primero las damas. No, por favor, cedo la experiencia a mi compañero Vargas Pasaya. Mira, bueno, como ánimo de saque, yo creo que las expectativas las tenemos medianamente claras desde la campaña. En una entrevista que nos tocó en suerte hacerle al entonces candidato Miguel Ángel Navarro Quintero, yo le preguntaba sobre el hecho de que si no pensaba él incluso que ya había rebasado las expectativas de la gente por eso que se veía. Incluso, no sé si compartan este paréntesis breve, yo siento que la campaña hubo un momento que se volvió aburrida, de tan decidida que ya estaba en un momento dado. Él decía en esa pregunta que le hicimos que sí, que él notaba que ya la carga de expectativas era muy alta y que de alguna u otra forma tenía que ponerle un alto para empezar a hablar ya de cosas concretas. En ese momento también le planteaba el tema de qué significa o qué es despertar al gigante dormido, porque como frase de mercadotecnia la desarrolló bien, la desenvolvió bien. Ayer mismo un video habló de eso en un 19 de septiembre. Un 19 de septiembre temblando, se me hizo también muy coincidental. Pero el punto es despertar al gigante dormido. Yo creo que esa es la tarea que tiene que hacerla, no de frases, sino de hechos. Esa es la primera gran expectativa, sumada a las obvias: salud, economía, seguridad, educación, que no importa el orden porque cada quien va a tener el orden que le quiera dar dependiendo su necesidad. La gente enferma va a necesitar salud, la gente que quiere una beca va a hacer el tema de educación, la gente que no tiene para comer, el tema de desarrollo social. Muy bien. Y justamente se da que la elección, pues todos sabemos que fue el día que apresan al exgobernador. Sí. Y luego, pues el recientemente anterior gobernador Antonio Echevarría,
pues había salido muy mal calificado en las encuestas como pues parte de su desempeño en el gobierno. Entonces, eso de alguna manera alimenta, ¿no?, estas expectativas altísimas. ¿Qué opinan? Yo personalmente, y por eso creo que es interesante escuchar primero a Rafa, porque me voy a quedar con un punto que comparte, que es el de a los hechos más que al discurso. Entonces creo que yo soy escéptica. Me parece que se ha generado mediáticamente y al mismo tiempo por parte de todo lo que implica Morena, la presidencia, tal revuelo y una expectativa que se palpa en lo que la gente dice de manera tan optimista, de forma entusiasta lo veo cómo las personas se manifiestan y ay, esperamos mucho socialmente, etcétera. Y a mí eso personalmente me dice, a ver, alto, hay que encender como los ámbars, ser realmente escéptica, ni lo bueno ni lo malo, sino esperar, como dice Rafa, a los datos duros y sobre todo al cómo. Recuerdo que me tocó hacer una entrevista en el Heraldo y en el discurso suena muy interesante abrir como conectar a toda la zona occidente hacia el norte y en el discurso suena muy hermoso, pero ahora en el cómo, en la metodología, están, me parece a mí, los puntos finos donde se van a desprender ciertas problemáticas y ahí va a ser muy interesante cómo se va a afinar el ojo para ver y dimensionar pros y contras. Entonces, ahorita yo soy, digamos, escéptica. Del equipo del escepticismo. Y es que al final del día, pues como les digo, no se ha alimentado mucho esto, al grado de que incluso Navarro ha salido como el gobernador entrante más alto, o sea, de las expectativas más altas, ¿no? 7 de cada 10 dice, va a ser un buen gobierno. Sí, y es que en contraparte a todo lo que se dice, se escucha, la vara que tiene hoy la administración estatal de Miguel Ángel Navarro Quintero, pues está a muy corto el escalón. Dejaron mucho que hacer, tanto la administración reciente de Antonio Echeverría García junto con la de Roberto Sandoval Castañeda. Esas dos administraciones dejaron un hueco muy, muy grande y con cualquiera una de las acciones, poco o mucho que haga el doctor Navarro, pudiera llegar a, pues al menos, resolver medianamente en ese sentido. O sea, tiene la vara baja. Yo considero que sí. Cualquier cosa que se vea superior a lo que dejó de hacer la administración anterior va a llenar el ojo de muchos ciudadanos. Sin embargo, hay el ojo crítico, lo que comenta Chío, que tenemos que encender esas alarmas, esos foquitos en de que, a ver, sí, qué bonito se escucha, qué buen mensaje, qué buen discurso, qué buen equipo traes, pero ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo va a llegar? Porque al hecho de que se pueda tener un secretario de bienestar que sea de la misma línea política, tanto del presidente de la República como del mismo gobernador del estado, que aterrice de manera concreta y directa los beneficios sociales, pudiera tener mayor resultado en lo que la gente necesita, que es más programas sociales bien aplicados y que lo que decía Rafa también es cómo es que van a bajar todos estos recursos, ¿no? O sea, si es que llegan, cómo llegan y lo que preguntabas al principio. Déjame, antes de que hable Vladi, nada más una pequeña corrección a Poncho, no es secretario, es delegado. Perdón, el superdelegado. Ajá. Que él. Lo que decía Chío me llama mucho la atención porque es cíclico. Esas expectativas, más o menos, porcentualmente hablando, las vivimos hace 4 años con Antonio Echeverría, hace 10 con Roberto Sandoval y antes con él y etc. Lo segundo que se me faltó comentar al inicio es esa combinación afortunada para ellos de escalera. Un presidente de Morena con unos altos índices de calificación y de aprobación. Claro. Más en Nayarit. Y en Nayarit especialmente, Sí. en Nayarit con los votos que recibían el 6, en el 12 y no se digan el 18, te da para lo que hoy tiene todavía de poder de convocatoria en Nayarit. 2, se da una buena combinación de la marca Morena con una buena marca del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que hay que recordarlo, es su tercera elección para gobernador, igual que con Andrés Manuel. O sea, ya había competido, había perdido, la reciente en el 17 para pronto, que la verdad yo me incluyo en esa lista donde pensábamos que no iba a recuperarse y al año siguiente compitió para senador y ganó. Y en la alcaldía más de la capital más otras, pues y en el Congreso no se diga, arrasa el partido político. Entonces las expectativas son más que obvias, porque están pensando como un equipo en todos los niveles, encabezado pues por, en este momento, gobernador ya constitucional. Era lo que quería comentar antes de...
Sí, Nuestro bueno, a mí experto me, en me muchas parece, cosas, Vladi. a mí me parece muy interesante porque la fórmula política de Navarro Quintero ha sido un tanto muy similar a la de López Obrador. O sea, AMLO, Las 3 man. elecciones. AMLO, man, que Edades. las edades, Las el hecho de no edades. haber establecido estas estrategias. Sin embargo, la diferencia en la fórmula política es que López Obrador llega con un mensaje muy claro de la mafia del poder, toda esta construcción del antagonismo. Y con Navarro Quintero parece que no va a ser tan sencillo porque incluso se ve una alianza con el gobierno saliente. López Obrador fácilmente puede justificar o pudo justificar muchas fallas de inicio en su gobierno porque argumentaba, bueno, es que el PRIAN, es que la mafia del poder, me ha dejado en bancarrota, no puedo. Yo no sé cómo le va a hacer Navarro Quintero, no sé si se va a voltear en un momento y pueda culpabilizar a este gobierno saliente de, por ejemplo, las cifras rojas con las que se va a trabajar. Es también desesperanzador, contrario a lo que dice la esperanza de Morena, trabajar en un estado en donde las finanzas están quebradas. Prácticamente los municipios, 20 municipios, y el gobierno estatal tienen números rojos para poder ejecutar programas efectivos. Ahora mismo que mencionas eso, dentro de su discurso del día de ayer dice Navarro Quintero, hay una deuda de 9.800 millones de pesos. Y hoy, si mal no recuerdo, y hoy dice, y además necesitamos 3.000 millones de pesos para acabar el año financiero, ¿no? ¿Va a poder cumplir con sus expectativas con esta, pues ahora sí está apretado de manos, ¿no? Y que además dijo que Andrés Manuel, pues no está tan contento de que se le esté pide y pide dinero. Y recientemente, hace un par de, no sé, media hora, una hora, ¿Sí? estuvo en el canal oficial platicando sobre este tema que pues era secreto a voces, ¿no? De Sí. cuántas veces el gobierno federal estuvo dinero subsidiando, y otra adelantando recursos para pagar al menos la nómina de gobierno del Estado. Hoy dice, ¿cómo es que voy a poder yo cubrir todo esto? Que si ya me adelantaron lo que debía haber tenido hasta cierre de año. Ese es uno de los retos principales. ¿Cómo lo van a hacer? Yo digo que con la reducción salarial, haciendo espejo en el gobierno federal, lo mismo que está haciendo el Congreso del Estado, que sí es una parte, pero creo que debieron haberle apretado un poquito más el cinturón ahí en el Congreso del Estado para poder ayudar de mejor manera a las finanzas estatales. En el tema del presupuesto que aterriza de la federación, creo que sí le va a costar mucho trabajo al gobernador que pueda medianamente estar repartiendo las cartas que tanta falta le hace a la gente. Fíjate que en ese tema de los salarios, yo sí soy un creyente que uno tiene que ganar medianamente lo que quiera. O sea, el libre capitalismo, si a ti te lo pagan, pues bienvenido, ¿no? ¿Por qué va a haber un límite, vaya? En la burocracia sí se aplica de manera diferente. Sí. Sin embargo, creo que la reducción de los salarios no es la mejor alternativa. No sé cuánto impacte en este momento, porque no sé si va esa reducción, como en el caso del Congreso, aplicar solamente a 30 personas, que son los diputados. Sí, pero también son exatosféricas, las Sí, es cifras fueron siempre. estratosférica, pero- Igual cuántos funcionarios del Estado, ¿tú qué sabes? Son estratosféricas aparentemente. Pero es que tú también como que estuviste dentro de la administración estatal, sabes cuántos funcionarios ganan millonadas o convenios. La información es pública, tampoco Sí. es un secreto a voces, está en las páginas de transparencia y ahí se pueden checar. No obstante, son pocas personas a punto es- comparación del gran Sí, más de 10,000, 12,000. burocrático. Y parecía, que se tiene el mediáticamente gobierno vende muy bien. Castellón Fonseca se redujo el salario cuando entró. Hoy lo olvidamos porque ya tiene 4 años de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un alcalde va a ganar 30, 40 mil pesos si todo el día se la pasa, en el buen sentido, trabajando? Y Pues sí. quizá, como él, los 20 que están y las Alcaldes. 20 alcaldesas, no solo de México, de Nayarit, sino de todo México. Aquí el punto es que esa no es la única solución, o no debería ser la única solución, por muy mediática que sea. Hay muchas otras que se pueden echar a andar, y el problema, los grandes problemas, lamentablemente, se están centrando a lo económico. Uno de ellos Claro. que ya va a reventar es el de las pensiones, por ejemplo. Nuestra generación,
Quizá ya no lo vamos a saber, ni nuestros papás nos lo contaron, nuestros abuelos quizá lo gozaron, nosotros ya lo vamos a extrañar, o sea, no lo vamos a tener simple y sencillamente. ¿Recortar la nómina puede ser una de estas estrategias o dado los compromisos? Mediáticamente sí te vende, lo están haciendo. Pero recortar, no es. pero no me refiero a Pero recortar aquí los está el experto en sueldos, políticas públicas, sino recortar literalmente el número de trabajadores. Bueno, es que la ¿Y estrategia a dónde de se van? reducirse el sueldo, ¿A dónde se van? la estrategia de reducirse el sueldo es una estrategia política, de comunicación política, porque sí. vende. Los altos funcionarios ganan mucho dinero, de acuerdo, se Pero lo son muy reducen, pocos. de acuerdo, pero esta reducción representa un porcentaje muy mínimo, 1%, menos del 2%, 1% siquiera. incluso, de lo que puede impactar. Es decir, se tienen que tomar estrategias estructurales, hacer una reingeniería administrativa para poder eficientar los recursos. Porque el gobernar no es solamente asignar presupuesto para X cosa, eso lo puede hacer cualquier persona sin tener formación en política. El asunto de la nueva gestión pública es cómo puedo hacer mucho con poco y con indicadores de eficiencia, eficacia, factibilidad y Claro. que no me comprometan recursos futuros. Los buenos gobiernos, entre comillas, en estas administraciones pasadas han logrado o lograron ciertos avances, pero fue a partir del comprometer los recursos con la deuda pública. Y entonces eso no es visible, pero a largo plazo sí detona Oye, mucho. Dos cosas. La primera, una frase que la escuché en la mañana, es que los gobernantes hoy en día, y no solo en Nayarit, también no somos una isla en México, se están volviendo nada más pagadores de nómina, porque el alto porcentaje que existe del presupuesto que te llega te da para pagar nómina y un poquito para el resto. 70%, si mal no recuerdo, en el En el ayuntamiento. ayuntamiento casi el 90%. Casi no. Casi el 90%. O sea, lo que te queda de operación es Mínimo. nada. Para las obras que están inaugurando, echando a andar y demás, y eso si las llegan a concluir. Y la segunda, que también Nayarit, y ahí sí, sin ser una isla, pero pocos estados dependen tanto de las finanzas del gobierno como lo es el Nayarita y los municipios. Bien lo que dicen y que es cómo es que se puede sanear las finanzas, sí, con la reducción de salarios. Pero, ¿qué harían si es que hay una ingeniería laboral? Liquidar a los empleados, despedir a los empleados, creo que se convertiría en el villano de la noche a la mañana el doctor Navarro. O sea, en su momento algún gobernador, no recuerdo, no sé si fue Roberto, el quien hizo una reducción muy fuerte en muchas áreas Del aparato del aparato, cuando había gente que ya había tenido su base sindical y dijeron no, fueron muchísimas personas que metieron una contrademanda a la administración estatal. Incluso hay gente que tiene 10, 11 años con una demanda con laudos de casi $1 millón. Imagínate cuántas personas, y esas personas están buscando, obviamente en lo legal, reincorporarse. Si se llegan a pagar todos esos laudos, sería un lastre todavía más pesado para la administración estatal y más carga Que burocrática. a largo plazo habría que analizarlo. Si a largo plazo verdaderamente incide. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir en este foro, el que quiera transformar a Nayarit, no me refiero a Navarra, el que sea, tiene que implementar un servicio profesional de carrera. Sí. O sea, eso es un elemento crucial. No, como dijera Rafa, no para Nayarit. Nayarit no es una isla, para todo el país. Sin un servicio civil de carrera, difícilmente se va Y a al tema avanzar. económico hay que sumarle una característica que no es exclusiva del gobierno federal actual. Ya desde Peña Nieto, por ejemplo, el caso del pago a los maestros ya se hacía de manera directa desde la federación a los maestros. Anteriormente cierta cantidad de dinero llegaba a las arcas del Estado y te daba movilidad para cumplir ciertos compromisos en lo que liquidabas el pago pues, de tus nóminas, por ejemplo, a los maestros. Hoy en día ya no, ya viene directo el dinero de la federación a la tarjeta bancaria de cada profesor. En esa medida, pues, a los gobiernos no es que dejen de recibir recursos, sino que los reciben por otras vías. Este es un ejemplo que le estoy poniendo. Pero eso les reduce su margen de maniobra, de nueva cuenta. Claro. Sumado Ya no tienen a que antes, y ejemplos hay en todo el país, se endeudaban a los estados con desparpajo y tuvo que entrar una nueva ley disciplina de disciplina financiera donde no podías ciertos excesos como contratar deuda a corto plazo. No podías dejar, ningún gobernante ya puede salir dejando deuda a corto plazo, por ejemplo, ya por ley. Ya son cuestiones también que tienen que ver que el actual gobierno federal ya incrementó el castigo, sacó del error,
al tema de corrupción, al tema de desvío de dinero, ya es un tema penal, ya no puedes salir bajo fianza, ya tienes que entrar a prisión por una cantidad de años. Entonces, lamentablemente, los temas de gobierno están acabando en eso. En vez de hablar de desarrollo humano, de salud, estamos enfocándonos en lo económico. Claro, a mí lo que me llama la atención en este punto es entender la diferencia, la división entre lo privado y lo público. Es decir, cuando estamos delante de la iniciativa privada, tú faltas un día, llegas tarde 5 minutos y se te descuenta el día completo, y si no cumples, automáticamente no se te renueva el contrato, porque los contratos tienen cláusulas específicas donde el trabajador se tiene que subsumir. La misma iniciativa privada no tiene la posibilidad de tener un sindicato. En cualquier empresa a la que tú labores no vas a ir con tu sindicato a que te defiendas. Haces las cosas, no las haces, das el ancho, cumples, no cumples, ya está. Pero en la parte pública, en esta cuestión que hablas, Pasalle, sobre el combate a la corrupción, ha sido muy difícil, porque ¿quién vigila al vigilante? Es decir, ese erario público alimentado por los impuestos de todas las personas está siendo administrado, por supuesto, por un aparato público que hemos visto grandes cantidades y de nombres, podemos dar aquí, de gente metida en elementos de corrupción. Entonces, pareciera que aquí se ha perdido la cuestión de lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque los sindicatos pareciera defender al trabajador del patrón, pero la pregunta es, ¿quién es el patrón? Porque acaba de salir Toño, entra el nuevo gobernador, y entonces los sindicatos estuvieron afuera del recinto manifestándose y diciendo nos deben esto, esto, esto y esto, pero entonces, ¿a qué patrón se lo reclamas? Tomando en cuenta que históricamente la idea de los sindicatos surge en el estado del bienestar, cuando eran los patrones privados que explotaban a los trabajadores y no les daban lo que les correspondía. Pero ahora, curiosamente, la iniciativa privada está desmarcada de esta cuestión, y en cambio lo público vive como esta especie de lastre, de cuestión sumamente pesada. Y en ese sentido tenemos obviamente las necesidades básicas, el cumplimentar salud, educación, las cuestiones que se tienen que atender a la mayoría de la población, porque pareciera aquí que si no tienes lana, no estudias. No, ¿por qué? Porque ¿qué diferencia hay entre una institución privada a una institución pública? Si tienes lana, te vas a llevar un doctorado de non plus ultra, ¿no? O si no la tienes, pues ahí te conformas con lo poquito que haya. En ese sentido, y ya nada más para concluir, me parece interesante aquí empezar a discutir, y va relacionado con el servicio profesional de carrera, con exámenes de oposición, donde si tú obtienes un puesto en la cuestión pública por determinado tiempo, tienes que volver a hacer examen, y si no lo sostienes, con permiso. Y es que eso es importantísimo, porque se ve como el servicio civil de carrera como un enemigo, y no lo es. En realidad es una gran ayuda para todos los trabajadores, que trabajan, que efectivamente van a hacer su chamba. Pero eso no es popular. Lo que decía Chio con el tema sindical, que no lo voy a calificar si es bueno o malo, pero es una característica que hoy incluso ya deciden mejor formar partidos políticos, ¿no? En México estamos hablando del PANAL, Partido de los Maestros, a partir del sindicato, y en Nayarit tenemos claramente el movimiento Levántate por Nayarit. Claro. Tenemos un caso en San Blas, que es el primer alcalde sindicalizado. Él pertenece al Sindicato Único de Trabajadores del SUTSEM, Pepito Barajas. O sea, lo entrevistamos hace poco, y le digo, quiero ver cuando se manifiesten, ¿de qué lado te vas a poner? O sea, en este momento eres el alcalde. Son cosas sui generis. San Blas, en el 2017, fue una elección en una demarcación que se repitió porque hubo empate. O sea, en San Blas pasa cada cosa. Claro. Y bueno, pasando precisamente al tema nos reducimos al tema financiero, porque sabemos que es uno de los problemas fuertes. ¿Qué tan benévolo será Andrés Manuel con esta situación? Ya dijeron, le prestaron 3 veces dinero, o más bien le soltaron un adelanto 3 veces. ¿Qué tan benévolo va a ser ante un Estado que ya está en quiebra? Pues lo han comentado aquí los compañeros, es una misma línea política, creo que sí será, y hasta lo sabemos, cuántas veces no ha estado en tierras nayaritas como candidato, como mismo mandatario federal en Nayarit. Creo que hay una buena relación con el hoy gobernador. Considero que pudiera ver alguna alternativa, no tanto soltar el presupuesto que se necesite para que Nayarit siga operando. Creo que algún proyecto estratégico, por ejemplo, que se vuelva el proyecto estrella del gobierno. Habrá buena relación, pero sí creo que no aterrizará o soltará la cartera tan fácilmente, creo yo. Lo que dice Poncho es muy cierto, la buena relación no va a bastar. ¿Por qué?
En el 2017 Morena solamente gana una alcaldía, que es Acaponeta. En el 2021 gana prácticamente 16, quita Todo. San Blas, Tuxpan, Ixtlán Aguacatlán. y donde no hubo elección, que es La Yesca. 14 veces ha venido el presidente de la República de Nayarit, siendo presidente. La primera fue como presidente electo. Y la última gira que vino, dijo, no le van a faltar recursos a Nayarit. Y el representante del presidente, Víctor Villalobos, ayer secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, lo repitió. No le van a faltar recursos a Nayarit. La pregunta diría Chio, pues ¿cuánto necesitamos? Tanto que nos los están diciendo, por un lado. Y por otro, hace 4 años era un municipio, ahorita son 16. Hace 4 años solamente era la Ciudad de México, ahorita son 14, 15 estados gobernados por Morena, que tienen el mismo derecho de picaporte que Nayarit. Entonces no basta, como dice el Poncho, la buena relación, hay que acompañarlo con buenos proyectos, Claro. con buena idea, con decirle, oiga, aquí está, y esto es para esto, y hacerlo para eso. Sí. No que llegue el dinero y, ay no, mejor paga la nómina, ay no, mejor mete aquí. Sí, Eso lo pasa lo que se ha caracterizado y quienes conocen al doctor Navarro y en el caso de quienes hemos estado no solamente en el proceso electoral, dándole seguimiento, sabemos que el doctor Navarro, cada una de las gestiones que ha atendido con la gente que se acerca es, ¿cómo es que yo te puedo ayudar? Preséntame un proyecto elaborado. Creo que eso habla de que el doctor Navarro sabe cómo presentar y cómo hacer las cosas planificando. Es decir, si va y toca la puerta a la federación no va a llegar, oye, necesito tanto, sabes que necesito esto por esto y con esto es como se resuelve. Creo que de esa forma es como de buena relación y con algo realmente estructurado es como se pudiera ayudar más a Nayarit que simplemente abriendo la cartera o dando un cheque en blanco a Y el portador. puro mensaje de quién fue el representante ayer nos deja entrever cuál va a ser una de las áreas donde más Desarrollo se va a o aportar agricultura. económica e imaginariamente el desarrollo en Nayarit, el campo 100%. Además de que el secretario federal tiene ciertos vínculos con Nayarit, aquí, si no mal recuerdo, su hermana es rectora de una universidad privada en este estado, y él tiene muchas querencias aquí, vaya. Entonces, si esa va a ser una línea, vámonos, Sinaloa es una potencia en eso, Y lo dijo. ¿por A qué eso nosotros sumarle no? que el gobernador de Sinaloa, exgobernador y el exgobernador de Nayarit también fueron convocados para participar de alguna u otra manera, que tendrá que tener alguna incidencia, o sea, no es gratuito, ¿sabes? A mí me llamó mucho la atención que, recapitulando un poco cómo se llega a imitar un poco esta estrategia de López Obrador a nivel local, la diferencia es que López Obrador tenía un plan de hasta 10 puntos y estrategias desdobladas en la cuales decía cómo se iba a lograr la cuarta transformación. En Nayarit yo no he visto esa estrategia. Yo no he visto los puntos sobre los cuales se va a construir la transformación en Nayarit. A levantar el gigante dormido. Porque si se va a Presentó en campaña, ¿no? Presentó en campaña un plan estratégico de cómo levantar Nayarit. Pero es, bueno, sí lo presentó, pero yo no veo incluso cuáles son los, los componentes de esta estrategia, porque una cosa es el discurso, otra cosa, como lo decía el Chío, el cómo. ¿Cómo se va a despertar el gigante dormido? El gigante está noqueado. No está dormido, está noqueado. ¿Cómo lo vas a despertar? Eso es lo Sí, complicado. sí, sí, los cómo, los que ¿Con qué lo ya vamos a mencionábamos, despertar, ¿no? verdad? Y hay una pregunta del público, ustedes saben que pueden hacer preguntas aquí en Facebook Live, ahí ustedes pueden dejar su pregunta y esa nos llega aquí directamente. Y nos preguntan si con tantos compromisos contraídos con tanta diferentes sectores, ¿podrá llegar a cumplir todas las expectativas? Compromisos. Compromisos empresariales, Chío, a ver. políticos. No, yo creo que no. Es decir, siempre hacer generalizaciones nos permite rozar lo espurio. Es decir, si yo digo todo, pues Todo es nada. es nada. O sea, yo creo que no. La respuesta sería no. En realidad acá es como la paradoja de Sorites. ¿Cuántos granos hacen un montón? ¿Cuántas acciones bien planteadas, bien llevadas pueden resolver ciertos problemas que son urgentes, que son estructurales? Y tal vez si alcanzas a solucionar un problema que es urgente y medular, eso tenga un efecto espejo y automáticamente pueda la iridiscencia de esa solución permear en otros sectores. Pero decir, con todos los compromisos políticos que ya tienes, vas a resolver todos los problemas del Estado, ya desde ahora les decimos, no lo va a hacer ni este gobernador ni ningún otro. El comentario de Chío me da pie a otro. A ver,
que cambie Nayarit, que cambie México, no depende de los gobiernos. Por supuesto que O sea, no. también nosotros tenemos que poner de nuestra Claro. parte y es muy sencillo o muy accesible o muy cómodo desde un sillón estar escribiendo en un teléfono y quejarte y no sacar la basura a la hora que te Cierto. toca sacarla o no ir a pagar tu servicio, Por tu agua, supuesto. lo que Siempre. fuera. Sí, pero Y tampoco es la obligación del gobierno educarnos para hacer eso. También mucho tenemos que ver las familias en nuestra casa, Claro. desarrollo y demás. Tiene que ser en conjunto. por supuesto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en este sentido. Hoy en la mañana inició un programa, algo curioso, de orientación al peatón de cruzar por la esquina. O sea, estamos en el 2021 y creo que ¿Y que todavía no nos hace sepamos falta eso? que nos den Poncho, otro. la mayor crisis de salud de la humanidad era lávate las manos. Ah, por supuesto. Entonces, Hoy la misma presidenta Geraldine se quejó de que hicieron limpieza en las jacarandas y que cuando recogieron la basura los locatarios sacaron basura otra vez. O sea, creo que hay una incongruencia entre lo que exigimos y lo que hacemos. Hasta cierto punto también como nosotros ciudadanos. La responsabilidad que tenemos es ser Claro, congruentes. sí, ser recíproco, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que los gobiernos están también para poner las condiciones, sobre todo ya en temas económicos y de desarrollo social, para que también los ciudadanos pues puedan tener, o sea, lo que siempre se ha dicho, en Nayarit no hay trabajo, y también parte de por qué no hay trabajo es porque no se ha propiciado que haya trabajo. Nayarit tiene una ubicación estratégica en el mapa, tiene todos los recursos, o sea, si es de pensarle por qué no hay trabajo aquí cuando tienes tantas condiciones, ahí tiene que ver el gobierno. Mira, yo creo que Nayarit está lleno de problemas. En cualquier área hay problemas muy críticos. Tan solo si revisamos a Coneval, que es el organismo evaluador de la política social, a 2018 nos decía que el 75% de los nayaritas tiene un nivel de pobreza. sin embargo, IFT te dice que el 80% tiene celulares en su casa. Bueno, celulares sí, sí, personales, sí. incluyendo la sierra. Sí, por supuesto. Eso es cierto. A lo que voy es lo siguiente. Precisamente cómo se van a establecer la agenda de gobierno y la agenda social, es decir, qué problemas se van a priorizar, va a depender mucho de cómo se vaya a establecer la estrategia de participación ciudadana, y ahí es otro problema porque hay una crisis de cultura política participativa. No sé si Yolanda viene de ser regidora, conoce perfectamente el Implan en Tepic, que es uno de los más desarrollados en el estado. Incluso es de los más desarrollados a nivel nacional. Conozco el caso de Chihuahua. Chihuahua, la administración inmediata anterior, ya tuvo el presupuesto participativo. De hecho, Maru Campos fue alcaldesa y luego fue reelecta, ahorita es gobernadora. La primer periodo solamente hubo 4 comunidades Proyectos. o colonias que participaron. A la siguiente administración hubo 25. La gente se dio cuenta que sí funcionaba. ¿Y qué es un presupuesto participativo? Salir a decir qué hacemos con este recurso en esta colonia o en esta demarcación o en este circuito. ¿Sabes dónde está el punto tricky de eso? Que para que haya presupuesto participativo, Voy a copiar tu frase, punto tiene tricky. que haber presupuesto. Ya lo intentaron hacer. Entonces, Esto ya lo ya se intentaron hacer intentó aquí. hacer. Es que el Implan ya lo tiene todo para hacerlo otra No, vez. es que aquí sí recordarán, digo, el gobernador Antonio Echeverría en su momento dijo, vamos a preguntarle a la gente con este recurso dónde vamos a... Y la más votada y la que más pida la gente, esa es la que vamos a realizar. No funcionó. O sea, o sea, a veces... al primer De año las no jacarandas funcionó. dices, ¿no? No, todas. No, Todas las obras eran igual. Había un presupuesto, se publicaba en las plataformas digitales y tú como ciudadano decías, aquí es donde yo quiero, aquí es donde yo quiero. Y no... Y Quizá la metodología no fue era la más complicado para acertada, invitar ¿no? la participación. Sí, o sea, no puede ser culpa también del ciudadano que no participe. O sea, tenemos que hacerlo mucho más digerible para el ciudadano. Yo creo que... y voy Perdón, a- es que en octubre, si no mal recuerdo, son las votaciones para los comités de acción ciudadana. Ajá. O sea, de ahí... Pero debe del de- próximo año, ¿no? Municipio que No, ya es este año. Ah, ok. Perdón, Chio, es que de ahí pueden hacer precisamente esta participación de que ya no basta con ir a votar, pues, para que participemos. Y desde ahí se pueden elegir, seleccionar, redirigir este presupuesto participativo. Perdón, Chio, te arrebaté. No, por favor, no. Yo me interesó mucho cuando Tello, ¿tu nombre? Vladi cita el tema de Coneval, la pobreza, y lo interrumpes para decir, bueno, pero todos tienen celular. Y en esta discusión ahora sobre políticas y la participación, creo que no basta con tener las herramientas tecnológicas. Y aquí hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención, y eso sí lo quiero remarcar, en el discurso del gobernador cuando menciona la palabra humanismo.
y lo hace con cierta enjundia particular, así que llamó y como resonó mucho. Y creo que esta es una de las cuestiones que ha repetido en todos los escenarios donde yo lo he escuchado, que es prácticamente el llamado a quienes van a formar parte de su área de trabajo, porque ya siendo tú funcionario y tomando protesta en un cargo, lo que te toca ahora es realizar los ejercicios que acerquen a la ciudadanía de verdad para lo que estás tú cobrando y haciendo ese proyecto o esa cuestión. Y lo explico acá con un ejemplo de educación que son los que me quedan más a mano. En algún foro de educación organizado cuando el ahora gobernador era candidato, una profesora denunció que había tablets entregadas para ciertos programas y aplicarlos en la educación para la sierra, y estaban guardadas. Claro. ¿Por qué? Porque implica más trabajo también para el profesor, descargar, aprender los programas, hacer, y entonces ella denunciaba esta cuestión. A mí me llama la atención porque dices, bueno, si ya tienes ciertas políticas como esta del Implan, tienes que llamar a la ciudadanía que participe, etcétera, pero pues si no vienen, entonces pues ni modo, yo lo hice. No, acá el humanismo que me parece que es a lo que se apela en el discurso oficial que escuchamos es el humanismo de cada individuo que va a conformar toda la estructura gubernamental y la plataforma para que a partir de ese humanismo puedan introducir a todas las personas que sí están en condición de pobreza extrema, en zonas de la sierra que nosotros tenemos realmente y lo vivimos aquí cada día, y no nos tenemos que ir más lejos. Las mismas colonias en la periferia hay un elevado índice de violencia que proviene justamente de una problemática estructural de las colonias. Y es que justamente por eso se llaman políticas públicas y no gubernamentales, porque en teoría deberíamos de participar todos para evitar que sucedan estas cosas donde salen pues políticas que nada tienen que ver con lo que verdaderamente necesita la gente, que de un escritorio no se hace. Me gusta mucho cómo lo plantea Chío. Sí presté atención a esa parte porque hasta suena spot de la estación de radio donde trabajas, las 3 Hs, pero esa de humanismo, sobre todo porque los gobiernos se están alejando mucho de la ciudadanía. Gracias. Pareciera que no están tomando en cuenta pues al ciudadano, como dice Yoli. Hacemos esta política pública y no nos importa lo que pienses, no porque pensamos pública en el gobierno que es por tu bien. Claro. Y hay muchos casos. Hay un caso de estudio en Guanajuato donde construyeron un puente pensando que le iba a facilitar y a mejorar la vida al pueblo y se la echó a perder. Porque la gente no pasa ahí, ya no deja los recursos financieros que antes dejaba. Claro. Y ejemplos sobran en este país. Entonces sí debemos de ser, le apuesto mucho a eso de humanismo que estás señalando. Y tiene que estar inmerso, ¿no? Claro, más como acción que como concepto. Exacto, pero aquí la cuestión es muy interesante porque puede el gobernador decirlo en muchos foros, y hay que ser humanistas. La pregunta de nueva cuenta es ¿cómo vamos a medirlo, no? Y sobre todo, si definámoslo para que le quede claro a quienes van a decir. ¿Qué sentido de humanismo vas? Creo que en ese sentido, cada uno de los perfiles que ha elegido y que está dentro de los ya hoy secretarios de cada una de las dependencias de nuestro estado, creo que fueron elegidos por algo, porque han estado acompañando al doctor en los últimos años, que han estado cercanos y que saben la responsabilidad tanto moral como social que deberán de realizar. Caso de, sociedad, por supuesto, y por algo están ahí, creo, y creemos muchos, cree mucha gente que le están apostando a eso que comenta Chío. Y ahora que mencionas de la gente que lo acompañó, el gabinete ya sabemos, ya vimos algunos de los perfiles, no es paritario, punto número 1, y eso sí me gustaría recalcarlo porque es una obligación constitucional que el gabinete sea paritario y se está incumpliendo. Eso sí es importante señalarlo. Pero bueno, además de que no es paritario, ¿este gabinete permitirá darle solución a los problemas de Nayarit? ¿Está a la altura de las expectativas? Va a ser complicado emitir un posicionamiento, un juicio de valor sin al menos evaluar los primeros meses de trabajo. Algunas de las críticas decían, bueno, son cuates y son cuotas en muchos sentidos. Pero además, el funcionamiento de un funcionario no depende solamente o únicamente de la experiencia que tenga en el ámbito. ¿Por qué?
llega a suceder mucho lo que se conoce como el principio de Peter, ¿no? Que uno asciende hasta encontrar su grado de ineptitud. Y a veces creemos, por ejemplo, que porque eres un buen médico vas a ser un buen secretario de salud, cuando la labor de un quirófano es muy distinta a la de la administración No pública. administras recursos Exactamente, o públicos que en eres el un buen quirófano. atleta, vas a ser un buen coordinador de políticas en deporte. No necesariamente. Y lamentablemente en México está esta ecuación o esta fórmula que dice, si trabajaste en esto, automáticamente ya vas a ser bueno en la administración. Y hay una gran brecha entre la expertise profesional en un área específica a ya ser coordinador o director de la política estatal en cierta materia. Yo creo que habrá que esperar. No dudo de los perfiles, son perfiles conocidos ampliamente, amigos cercanos del gobernador, evidentemente, pero también habrá que esperar también qué planes de política específica en cada materia van a desarrollar. Que si ya estuvieron en algunas otras administraciones, etcétera, ¿llegara a afectar? Yo creo que no. Lo que sí, insisto, a como inicié mi participación, tienen el escalón muy corto. Cualquier avance, trabajo, resultado que presenten, la sociedad lo va, si no es que aplaudir, por lo menos a reconocer. Dejaron mucho que desear en la administración anterior en trabajo público, social y sobre todo lo palpable en la sociedad. O sea, lo que primero que hagan, las primeras acciones incluso lo estamos viendo, ya pintaron esta cosa, ya hicieron una obra, la gente lo está aplaudiendo. ¿Por qué? Porque fueron 4 años De no ver, aunque sea esas pequeñas exactamente, acciones, en algunas eso ocasiones, ¿no? es lo que se ve. Yo haría 2 comentarios. El primero, las decisiones que se han tomado en el gobierno federal, en particular el presidente, en sus relevos, no necesariamente se deben a cuestiones de su ámbito profesional. La exsecretaria de Medio Ambiente fue despedida porque detuvo un vuelo comercial de Baja California a México. Entonces, si esa va a ser un mecanismo para relevar a alguien de primer nivel, pues entonces pongan a quien sea, porque al cometer un error de esta característica va a salir. El segundo comentario es que si tuvieron experiencia en otro gobierno, qué bueno, pues ya tuvieron experiencia, como la palabra lo dice, y va a poder hacer más en esa área que le toca ahora realizar. No coincido del todo con lo que dice Poncho, de que los anteriores hicieron poco. Creo que todavía incluso hoy es muy temprano para calificar la administración Eso es importante, anterior. Y en esa misma medida es un volado decir que lo van a hacer bien o lo van a hacer mal los que están entrando. Yo sí preferiría dar un voto de confianza al gabinete completo, que me sumo al llamado a que no es paritario. Pero tiene la obligación No, es que no estamos... Por supuesto que tiene la obligación, delantero tiene la obligación de meter goles, si no los mete, sí, por lo corre. supuesto. Pero también que hay que darnos cuenta de las circunstancias. ¿A qué voy? Si el gobernador decide que la prioridad va a ser el campo, pues a lo mejor los recursos que iban a ser destinados para otras áreas, como el caso del gobierno federal, que están yendo casi todos a los proyectos grandes de Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles y demás. Entonces, ¿qué hacen las otras áreas que no les están llegando los recursos para realizar todo su trabajo? Hacen poco. Entonces, creo que también eso tiene que hacerlo cada quien, y también va a depender, y eso lo estoy viendo en muchos gobiernos, de la personalidad de cada titular del área, de la cercanía que tenga con el gobernante, de la cercanía que tenga con quien maneja el dinero, en este caso el secretario de Administración y Finanzas, y en esa medida él poder hacer un trabajo, o él o ella, un trabajo notorio y notable. Notorio es que lo veamos, como tú dices, es muy bonito ver una calle pintada, pero sigue teniendo baches. Claro. Entonces, una con otra. Que vaya más allá, ¿no? Claro. Bueno, el programa se nos ha ido volando y bueno, ya nada más nos queda la sección final, que es la de a favor y en contra. En esta yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me tienen que responder con su mano si están a favor o si están en contra del enunciado, como una manera pues de concluir los temas que hemos estado dialogando esta noche. Entonces, primera pregunta, ¿Navarro cumplirá con las expectativas de la gente? Es un deseo mío, ¿eh? Ojalá sí. Creo que como ciudadanos sí, estamos... De acuerdo, muy bien. Siguiente, ¿AMLO será benévolo financieramente con Nayarit estos 6 años? Ay, estos Dios. 3 años que le toquen a él. A la mitad, muy bien. ¿Y el gabinete actual abona al cumplimiento de los objetivos del gobierno? No me atrevo a calificar. Ojalá sí. Es más deseo mío. Es más deseo nuestro. Medio, expectativa Muy bien, pues media. muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias Rafa, Vladi, Chío y Alfonso por habernos acompañado Poncho, con todo esta noche. Poncho para los amigos, y aquí todos somos amigos.
Me da mucho gusto pues haber estado con ustedes esta noche. Yo creo que todos tenemos una gran expectativa y siempre lo he comentado en cualquier espacio. Creo que lo peor que se puede hacer es obviamente pues desear el mal, o sea, desearle lo peor a un gobierno sería como ahora sí que ponerse la soga al cuello, ¿no? Creo que todos estamos no solamente con el buen deseo, sino además con el ánimo como nayaritas de participar y de fortalecer el ejercicio gubernamental desde la sociedad civil, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde donde nos toque estar, porque queremos un mejor Nayarit. Que tengan bonita noche, soy Yolanda Gutiérrez y nos vemos el próximo lunes aquí en Iniciativa Tepic por XHKG. Iniciativa Tepic. La ciudad se cuenta desde quien la vive.